Bienvenidos a esta clase de biología. Vamos a continuar con la unidad número 2, la célula comunidad vital. Vamos a desarrollar la membrana plasmática, estructura y composición. La membrana plasmática, o membranas biológicas, son estructuras de permeabilidad selectiva o semipermeables que ayudan a mantener la homeostasis de la célula. Cada membrana de la célula se compone de una bicapa fluida compuesta de fosfolípidos en las que están integradas diversas proteínas. El grosor de la membrana es de 7.5 a 10 nanómetros y no es visible al microscopio óptico. Los fosfolípidos o lípidos anfipáticos forman una bicapa lipídica continua y cada fosfolípido está formado por una cabeza que es la parte afín al agua llamada hidrófila y una cola que repele el agua llamada hidrófoba. La doble capa está formada por dos fosfolípidos donde las cabezas dan tanto al exterior de la célula como al interior. Flotando entre ambas capas lipídicas se encuentran las proteínas que pueden ser integrales y periféricas, como vimos la semana pasada. Las proteínas integrales se encuentran embebidas en la propia membrana, mientras que las proteínas periféricas pueden estar hacia la parte interna de la célula o hacia la parte externa. La cara que da hacia la parte externa de la célula presenta cadenas cortas de carbohidratos unidas a las proteínas, denominadas glucoproteínas, y a lípidos, denominados glucolípidos. Y su principal función es el reconocimiento de las señales. Por último, las moléculas de colesterol están embebidas en el interior de la doble capa de fosfolípidos y participan en la fluidez de la membrana plasmática. Todos los componentes mencionados se presentan en diferentes proporciones según el tipo de célula de que se trate. Es necesario recordar que en el interior de la célula los orgánulos con y sin membrana, ¿cuáles son? Los que tienen membrana plasmática, recordemos, son el núcleo, el retículo endoplasmático, liso rugoso, las vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas, mitocondrias y todos los plastos y el complejo de Golgi. Las estructuras sin membrana que participan de la célula son los ribosomas, los centríolos y el citoesqueleto. Vamos a ver ahora algunos pequeños detalles de la estructura de la membrana. Dijimos que los lípidos de membrana están constituidos por esteroides, como el colesterol, solamente en la célula animal, y fitoesteroles en la célula vegetal. Cumplen un papel importante regulando la resistencia y la fluidez de las membranas. Otro lípido son los fosfolípidos, principal componente de las estructuras de las membranas. Como dijimos, están los fosfolípidos, son moléculas anfipáticas formadas por una cabeza polar hidrofílica. Esta cabeza polar hidrofílica está formada por glicerol, es este, unido a un fosfato más una colina o serina, dependiendo del tipo. Y unida al glicerol, los otros dos átomos de carbono están unidos a dos ácidos grasos,
este sector de la molécula es hidrofóbica. No tiene afinidad. Una propiedad física importante de las bicapas de fosfolípidos es que se comportan como cristales fluidos, donde las moléculas de lípidos forman un arreglo ordenado con las cabezas hacia el exterior y las cadenas de ácidos grasos hacia el interior, y son como líquidos en los que, a pesar del arreglo ordenado, están en permanente movimiento. Así, las moléculas están libres para girar y se pueden mover lateralmente. Pueden girar o pueden moverse lateralmente. Este movimiento le da a la capa de fosfolípidos la característica de un fluido de 2 dimensiones. Para que una membrana funcione correctamente, sus lípidos deben presentar un estado de fluidez óptimo. Las grasas insaturadas disminuyen la temperatura a la que los lípidos de membrana se solidifiquen. La estructura de la membrana plasmática se ve debilitada si los lípidos son demasiado fluidos, o sea, tiene que haber un óptimo entre un estado de solidificación y un estado de fluidez. Sin embargo, muchas funciones de la membrana, como el transporte de cierta sustancia, es inhibido o cesa si la bicapa de lípidos es rígida. A temperaturas normales las membranas celulares son fluidas, pero a bajas temperaturas el movimiento de las cadenas de ácidos grasos es mucho más lenta. Si la temperatura disminuye hasta un punto crítico, la membrana se convierte en un gel sólido. Algunos lípidos de membrana estabilizan la fluidez de la misma dentro de ciertos límites. Una molécula que tiene esta función es el colesterol. Esta molécula en gran parte es hidrófoba, pero es ligeramente anfipática debido a la presencia de un solo grupo hidroxilo. Respecto de la teoría del mosaico fluido de la membrana plasmática, establece que los fosfolípidos tienen distintos tipos de movimiento: de flip-flop, difusión lateral, rotación y flexión. Respecto de las otras moléculas componentes de la membrana plasmática, que son las proteínas, existen diferentes tipos embebidas en la matriz lipídica, como vimos, diferentes proteínas de membrana, y que esas proteínas van a cumplir distintas funciones. Estos dos grandes grupos son las proteínas integrales y las proteínas periféricas, hacia el interior o hacia el exterior. Dentro de las proteínas, algunas proteínas integrales no atraviesan toda la membrana. Muchas otras, llamadas proteínas transmembranas, atraviesan totalmente la membrana. El tipo más común de proteína transmembrana es de tipo helicoidal, como es este ejemplo, una única hélice alfa, o proteínas que constan de varias hélices alfa. Algunas proteínas atraviesan en forma de lámina plegada, beta, enrolladas hacia arriba, y estas formaciones de proteínas tienen una apariencia de barril y forman poros a través de los cuales pueden pasar agua y otras sustancias. Este es otro ejemplo: proteínas periféricas externas unidas a las proteínas integrales y proteínas periféricas internas unidas a las proteínas integrales. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las proteínas en la membrana plasmática? Transporte, anclaje, actividad enzimática, traducción de señales y comunicación. Como verán, las proteínas tienen diversas funciones que obviamente están relacionadas, la función de la proteína al conjunto de la membrana plasmática. Transporte: permiten regular el paso de sustancias que por su tamaño o por su carga no pueden atravesar por difusión la membrana plasmática.
transportadoras de pasivos por canales iónicos y proteínas facilitadoras. Otra de las funciones es el de anclaje. Algunas proteínas de membrana, como las integrinas, anclan la célula a la matriz extracelular, fuera de la célula, y también, como vimos, se unen los microfilamentos dentro de la célula. Como actividad enzimática, muchas enzimas que están unidas a la membrana plasmática catalizan reacciones que ocurren dentro y en la superficie de la membrana plasmática. Y otra de las funciones que cumplen las proteínas en el conjunto de la membrana es la de comunicación. Y la comunicación puede ser unión intercelular. Las proteínas de adhesión celular unen las membranas de las células adyacentes entre una y otra membrana por distintas uniones de membrana que vamos a ver más adelante. Y otra forma de comunicación es el reconocimiento de células. Las glicoproteínas cumplen con esa función. Otra de las funciones es la traducción de señales. La traducción de señales, algunos receptores se unen con las moléculas de señales, como las hormonas, por ejemplo, y transmiten la información al interior de la célula. Y por supuesto hay una reacción. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Otro de los elementos que dijimos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, ahora nos tocó el tiempo, los carbohidratos de membrana, como por ejemplo la glucosa o la galactosa, se fijan a las proteínas o a los fosfolípidos por fuera de la membrana plasmática formando glucoproteínas o glucolípidos. A esto se lo denomina por glucocálix. Son importantes para el reconocimiento de moléculas específicas y ayudan a mantener unidas las células vecinas. Transporte, contacto intercelular, reconocimiento celular, reconocimiento molecular, protección de las células o organelos y mantener estable a la célula o a la organela, es decir, regula la homeostasis. Vamos a comenzar con la primera función de la membrana plasmática, que son los mecanismos de transporte. El mecanismo de transporte puede ser cuando el peso molecular es bajo, puede ser pasivo o activo, donde vamos a tener dentro del grupo de transporte de moléculas de manera pasiva, un transporte por difusión simple y un transporte por difusión facilitada. El transporte activo y la bomba de sodio y potasio. Cuando el transporte de moléculas es de alta masa molecular, los procesos o el transporte puede ser endocitosis, cuando se incorporan moléculas al interior de la célula a través de los procesos de pinocitosis, fagocitosis o endocitosis mediada por receptor. Y cuando salen moléculas del interior hacia el exterior, el proceso se denomina exocitosis. Para cumplir con estas funciones, entonces, mencionadas anteriormente, la membrana plasmática tiene ciertas características relacionadas al transporte, y una de ellas es la permeabilidad selectiva, que es la capacidad de incorporar sustancias necesarias a la célula descartando los desechos de la misma. Esta capacidad impide que algunas sustancias, como proteínas y los lípidos, entren a la célula y permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua y dióxido de carbono rápidamente. La permeabilidad a través de la membrana depende de factores tales como los mencionados anteriormente: solubilidad de los lípidos, sustancias liposolubles penetran con facilidad a la bicapa. Por otro lado, el agua no puede pasar fácilmente porque es polar. Otra de las restricciones que tienen las moléculas para poder atravesar la membrana plasmática es el tamaño,
Muchas moléculas de gran tamaño como la glucosa, las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos no pasan a través de la membrana fosfolipídica libremente. Y otra de las particularidades es la carga. Moléculas con carga como los iones sodio, potasio, no pueden pasar en condiciones normales a través de la membrana. Entonces, solubilidad de lípidos, carga y tamaño de la partícula van a limitar el transporte de la membrana plasmática. Veamos los detalles de algunos de los transportes. Difusión simple es el movimiento de moléculas a través de la membrana de fosfolípidos desde un gradiente de alta concentración a un gradiente de baja concentración. Por ejemplo, las moléculas solubles en lípidos como es el etanol y moléculas pequeñas como urea, agua, dióxido de carbono y oxígeno. En este ejemplo, en esta gráfica, vemos una membrana plasmática semipermeable que separa el exterior del interior de la célula. En el exterior, por ejemplo, hay una mayor concentración de dióxido de carbono y por difusión simple, por diferencia de concentraciones, pasa al interior de la célula. Los principios que implica la ósmosis se pueden ilustrar mediante este aparato llamado tubo en U. El tubo en U está dividido en dos secciones. Dos. Por una membrana semipermeable que permite que las moléculas del solvente, en este caso agua, pasen libremente, pero excluye a las moléculas de soluto, que pueden ser sal, por ejemplo, o glucosa. Se coloca una disolución del agua y soluto de un lado y agua pura del otro. El lado que contiene soluto tiene una menor concentración efectiva de agua que el lado con agua pura. La razón es que las partículas de soluto que están encargadas de una reacción iónica interactúan con las cargas parciales eléctricas de la molécula de agua polar. Debido a la diferencia en la concentración efectiva de agua, hay un movimiento neto de moléculas de agua desde el lado del agua pura hacia el lado con solutos. Como resultado, el nivel del fluido desciende en el lado del agua puro y se eleva en el lado con soluto. Debido a que las moléculas de soluto no se difunden a través de la membrana, nunca se alcanza el equilibrio. El movimiento neto de agua continúa y el nivel del líquido se eleva en el lado que contiene el soluto. El peso de la columna ascendente de fluido finalmente ejerce una presión suficiente para detener más cambios en los niveles de fluido, aunque las moléculas de agua continuarán pasando a través de la membrana semipermeable. La presión osmótica de una disolución se define entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, como aquella presión que debe ejercerse sobre el lado de una membrana semipermeable con la más alta concentración de soluto para impedir la difusión del agua por ósmosis desde el lado con la concentración más baja de soluto. Una disolución con alta concentración de soluto tiene una baja concentración efectiva de agua y una presión osmótica alta. Inversamente, una disolución con una concentración de soluto baja tiene una alta concentración efectiva de agua y una presión osmótica baja. Entonces, cuando se coloca una célula en un fluido con exactamente la misma presión osmótica, no se produce un movimiento neto de agua. Hay entrada y salida de la misma y el volumen de la célula no se modifica. Dicho fluido tiene entonces una concentración igual de solutos o se dice que es isotónica. Normalmente el plasma sanguíneo y todos los demás fluidos del cuerpo son isotónicos para las células, ya que su concentración de agua es igual a la de las células. Por otra parte, si el fluido tiene una concentración de sustancias disueltas mayor
que la célula, se dice que esa sustancia es hipertónica. Por lo tanto, el agua tiende a salir de la célula y se produce una disminución en el movimiento, en el volumen de la célula y se achica. Una célula, por ejemplo, un eritrocito, en una concentración de 1.3 de cloruro de sodio, tiene este efecto, se achica. Se dice que se plasmoliza. Por el contrario, si el fluido que rodea contiene una menor concentración de materiales disueltos que el de la célula, el fluido tiene una presión osmótica más baja y se dice que es hipotónica. Respecto de la célula, el agua entonces entra a la célula y hace que aumente su volumen o se hinche. Los eritrocitos colocados en una disolución de 0.6% de cloruro de sodio ganan agua, se hinchan. Y por último pueden llegar a romperse la membrana plasmática, proceso denominado hemólisis. En el caso de las células vegetales, el agua también se mueve por ósmosis, llenando las vacuolas centrales y distendiendo las células. Las células se hinchan construyendo la presión de turgencia contra la pared celular. Aumenta el volumen de la vacuola, se produce una presión sobre la pared celular y se dice que las células están turgentes. Las paredes celulares se estiran logrando un cierto equilibrio. La presión de turgencia en las células vegetales es un factor importante en el apoyo del cuerpo para las plantas no leñosas. Si una célula que tiene una pared celular se coloca en un medio hipertónico, la célula pierde agua, sus contenidos se reducen y la membrana plasmática se separa de la pared y a este proceso se lo conoce como plasmólisis. Otro transporte se denomina difusión facilitada. Vimos hasta ahora la difusión simple. Estos dos transportes son sin gasto de energía. En el caso de la difusión facilitada, algunas moléculas, por su tamaño o carga, no pueden difundir libremente la membrana plasmática y utilizan canales formados por las proteínas purinas para moverse dentro y fuera de la célula. Estos canales son usados por glucosa, iones pequeños y con carga tales como el sodio, el potasio y el cloro. Pasamos ahora al transporte activo. Las células utilizan energía en forma de ATP durante este transporte. La proteína transportadora bombea activamente un soluto determinado a través de la membrana en contra de un gradiente de concentración del soluto. Entonces, hay un gasto efectivo de energía y el proceso más o menos es como sigue. Primer soluto, por ejemplo, en el interior de la célula se une a una proteína, se rompe una molécula de ATP que transfiere un fosfato, la proteína libera el soluto al exterior de la célula, se une otro soluto a esa misma proteína transportadora, se libera el fosfato y se libera la molécula. Un ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que se realiza a través de una proteína que se encuentra presente en todas las membranas plasmáticas de las células animales y cuyo objetivo es eliminar el sodio de la célula e introducir el potasio en el citoplasma. Las funciones entonces de la bomba de sodio y potasio es el mantenimiento de la osmorregularidad y del volumen celular, mantiene un potencial eléctrico de membrana y favorece la transmisión de impulsos nerviosos
mantenimiento de los gradientes de sodio y potasio. Otro tipo de transporte es el transporte en masa. En este caso se requiere de energía para llevarse a cabo y existen dos tipos, exocitosis y endocitosis. En este ejemplo tenemos la exocitosis, en el cual una vesícula membranosa se desplaza hasta la membrana, se fusiona y el contenido se vacía fuera de la célula. En organismos unicelulares, por ejemplo, a través de este proceso desechan sus residuos metabólicos mediante la formación de vesículas para expulsar al exterior. El otro proceso es la endocitosis, en el cual se forman vesículas o vacuolas a partir de la membrana plasmática y la célula incorpora macromoléculas o otro tipo de partículas. Dentro de la endocitosis se reconocen los siguientes tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Hablamos de fagocitosis cuando se produce la incorporación de partículas sólidas, pinocitosis cuando se produce la incorporación de líquidos, y en el caso de la endocitosis mediada por receptores se produce en unas cavidades de la membrana plasmática conteniendo receptores que identifican a las partículas, se forman esas vesículas y se produce el ingreso de esas partículas. Entonces, tenemos como repaso hasta ahora de lo que es esta función tan importante que cumple la membrana plasmática, que es la de permitir el ingreso y el egreso de sustancias, controlando selectivamente qué elementos pueden ingresar o salir de la misma. Los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno, son permeables a la membrana fosfolipídica. Pequeñas moléculas polares y sin carga, como por ejemplo en el caso del agua, tienen carga, porque el agua es polar, tiene una cierta semipermeabilidad. En cambio, el etanol puede pasar sin ningún problema a través de la membrana plasmática. Moléculas grandes y sin cargas, como la glucosa o la fructosa, tienen un transporte mediado por proteínas. En el caso de los iones, la membrana también es impermeable, pero tienen transportes activos. Y moléculas polares con carga también son impermeables, pero tienen transporte, puede ser por difusión facilitada, como en el caso de la glucosa. Otra de las funciones que lleva a cabo la membrana plasmática es la del contacto entre las células y se produce a través de uniones de membrana. En el caso de las células animales, las uniones pueden ser de anclaje, uniones estrechas y uniones en hendidura o gaps. En el caso de las células vegetales, las uniones entre las células vecinas se producen a través de los plasmodesmos. Las uniones de anclaje tenemos dos tipos, los desmosomas y las uniones adherentes. Un desmosoma es un par de discos semejantes a botones que se asocian las membranas plasmáticas adyacentes y además están unidas por los filamentos de proteínas intercelulares que conectan esos discos. Los filamentos intermedios de las células adyacentes se unen a los discos y de esta manera se produce el contacto entre las mismas. Las uniones adherentes son como pegamentos que mantienen a las células juntas. Las proteínas denominadas caderinas forman una banda continua de adherencia alrededor de la célula, uniendo la célula con las células vecinas. Estas uniones conectan a los microfilamentos del citoesqueleto.
Este es un ejemplo de tejido epitelial en el cual vamos a encontrar este tipo de uniones. Otro tipo de uniones es el de uniones estrechas. Proteínas sellan el espacio intercelular, lo sellan completamente, impidiendo el paso. En las otras uniones hay un paso de materiales entre las sustancias, entre las células. En este caso, se sella el espacio impidiendo ese paso. Por ejemplo, es muy común estas uniones en los epitelios intestinales. La unión en hendidura es una forma de canal que atraviesa las membranas de las células vecinas, permitiendo la comunicación entre los citoplasmas. Y de tal manera que hay un intercambio de nutrientes, obviamente. En el caso de las células vegetales, los canales citoplasmáticos se producen a través de las paredes celulares adyacentes y permiten el paso de iones y moléculas. Es decir, el citoplasma de esta célula se conecta con el citoplasma de la otra. Los canales están alineados con la membrana plasmática, fusionadas en las dos células adyacentes. Otra de las funciones de la membrana plasmática es la de la comunicación celular, que puede ser directa a través de las uniones de membrana o a través de moléculas de la superficie de la membrana. Esto porque es así. Para poder crecer, desarrollarse y funcionar, las células de un organismo multicelular tienen que estar comunicadas entre sí. En las plantas y en los animales, las hormonas y otras moléculas reguladoras sirven como importantes señales químicas entre varias células y órganos. En los animales, las neuronas, que son células nerviosas, transmiten información eléctrica y química. El término señalización celular se refiere a los mecanismos empleados por la célula para comunicarse entre sí. Si las células tienen una cercanía física mutua, entonces una molécula de señalización de una célula puede combinarse con un receptor de la otra célula y provocar una reacción. Entonces, este proceso de comunicación tiene varias etapas. Primero, la célula envía una señal, lo hace a través de moléculas de señalización. Esas moléculas van a llegar a otra célula que van a tener una recepción, ese receptor va a provocar todo un proceso de traducción de la señal y finalmente la célula va a dar una respuesta. Entonces veamos qué sucede en cada uno de estos pasos. En la señalización es el proceso de recibir una señal entrante. Los receptores son macromoléculas de proteínas o glicoproteínas. Como vimos anteriormente, como estaba formada la membrana plasmática, la parte externa tenía glicoproteínas o glucoproteínas. Estas glicoproteínas se unen a la molécula de señalización. Muchos tipos de moléculas de señalización no pueden entrar a la célula diana y se adhieren a receptores específicos de la superficie de la célula diana. La insulina, por ejemplo, se une a receptores de insulina, que son un tipo de receptores transmembrana. Entonces, como moléculas de señalización existen tres grandes grupos. Están los neurotransmisores, que son los elaborados por las células nerviosas y se transmiten a través de ellas, las hormonas y reguladores locales.
Por otra parte, dijimos que la recepción es muy selectiva. Cada tipo de receptor tiene una forma específica de reconocer a la molécula que va a dar la señal. Solo la molécula de señalización que encaje con el receptor específico puede influir en la maquinaria metabólica de la célula. Y la transducción de la señal es el proceso mediante el cual una célula convierte una señal extracelular en una señal intracelular y la transmite originando una respuesta. La transducción de una señal típica implica una cadena de moléculas que transmiten información. Cuando la insulina se une a un receptor de insulina, la señal se transmite a través de distintas rutas o vías de señalización. Y finalmente, la respuesta a la señal. La mayoría de las respuestas están agrupadas en 3 categorías: canales iónicos abiertos o cerrados, actividad enzimática alterada, cambios metabólicos y otros efectos, y también puede iniciarse o interrumpirse la actividad de un gen específico. Varios mecanismos y rutas interactúan para producir acciones específicas. Son responsables de la actividad metabólica, movimiento, crecimiento, división celular, desarrollo y la posterior transferencia de información. Algunos procesos fisiológicos, por ejemplo, cómo se reacciona ante la luz, el receptor en la rodopsina, el efector, y como respuesta hay una excitación visual. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía recomendada. Nos vemos en la próxima.